Gracias a Dios, en esta ocasión nuevamente nos conectamos, nos unimos a través de este medio para que tengamos nuestro estudio bíblico, nuestro culto de estudio bíblico en este día. Y vamos a iniciar poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, sea de edificación, sea de desafío y que, Señor, todo lo que has dispuesto, que tú quieres manifestarnos para nuestra vida, para el bien de nuestra vida, lo podamos, Señor, entender. En tus manos, Señor, nos ponemos que todas aquellas necesidades que muchas veces tenemos, muchas preocupaciones tal vez, Señor, todo lo dejemos en tus manos y en esta hora podamos estar atentos a lo que tú nos dices a través de tu palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos ahora a cantar el himno Que mi vida entera esté. Es el número 220 de nuestros himnarios, pero también usted lo puede ver en su pantalla. Vamos a cantar este himno. Hermanos, vamos a buscar nuestra cita, nuestro texto que hoy vamos a estudiar del libro del profeta Isaías, es el capítulo 50, y lo van a escuchar y ustedes lo pueden ir siguiendo en sus Biblias, pueden ir viendo esta lectura. Así es que vamos primeramente a escuchar, posteriormente iremos analizando cada una de las secciones que se contemplan en este capítulo. Escuchemos esta porción. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed.
visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Bueno, hermanos, hemos escuchado ya este capítulo 50 del libro del profeta Isaías, y ahora pues vamos a ir analizando cada una de las secciones. Primeramente, pues este capítulo algunos lo titulan como mensaje a incrédulos y perseguidos. Y dando un poco la introducción de este capítulo lo podemos dividir en 3 secciones. Como ya hemos estado mencionando, son en algunas ocasiones poemas, y en esta porción, tal parece, se reanuda el tema que se viene ya tratando desde el capítulo 49, los versículos 24 al 26, y responde a la preocupación del pueblo de Israel, que no creen en la pronta liberación y en la finalización del exilio en Babilonia. Y podemos ver esta primera sección que contempla los versículos del 1 al 3. Esto incluye una serie de preguntas para afirmar que Dios no se ha divorciado de su pueblo. Y otra parte, la segunda sección que podemos encontrar también, se presenta el tercer cántico del siervo de Jehová. Y finalmente, los versículos del 10 al 11, se habla de una promesa de salvación para las personas que siguen el modelo y testimonio del siervo de Jehová. Y también se incorpora un anuncio de condenación hacia la gente infiel. Bueno, a través de este pasaje se afirma que el Señor ayuda a quienes confían en Él. Y bueno, vamos a ver primeramente los versículos del 1 al 3, que puede considerarse aquí como el castigo al pueblo de Israel. Y bueno, vamos a ver un poco que este texto, este capítulo, se escribe al final de la dominación persa, ¿sí? Y el pueblo pues estaba sumido en el abandono y sentía la lejanía de Dios. El pueblo de Israel estaba culpando a Dios porque había caído en la cautividad. Era lo que ellos consideraban, que pues si ellos habían caído en esta esclavitud, se debía a que Dios los había abandonado. Consideraban que Él pues los había desamparado, tal como un esposo repudia a su esposa, o también como cuando un padre vende a su hijo a quienes él les debe, ¿sí? Por eso ahí en el versículo 1 de este capítulo hay 2 preguntas que pues afirman que Dios no ha desamparado a su pueblo,
sino que ha sido la rebeldía y el pecado del pueblo que los ha alejado de este cobijo divino. Porque ellos fueron los que abandonaron y traicionaron a Dios, alejándose de su protección, como un padre que cuida o como un esposo que cuida. No fueron salvos porque rechazaron a Dios y no escucharon sus palabras. Es lo que dice ahí el versículo 1, dice, así dice Jehová, que ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quienes yo os he vendido? He aquí porque por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada, vuestra madre. Así es que, bueno, el pueblo se había mantenido apegado a la idolatría y por lo mismo, pues no creían que Dios tendría el poder para rescatarlos de este exilio en Babilonia. Dios es poderoso, Él tiene el control de los cielos y la tierra, y esto es lo que podemos ver en el libro del profeta Isaías. Sin embargo, el pueblo de Israel, al encontrarse atado, esclavizado en la idolatría, no le permite ver que Dios es el único que puede liberarlos de esta esclavitud. La primera cuestión que aquí encontramos es un tema sobre el divorcio entre Dios y su pueblo. El matrimonio en el Antiguo Testamento simboliza la alianza entre Dios y su pueblo, de acuerdo a lo que dice también ahí en el libro del profeta Oseas, el capítulo del 1 al 3, donde pues Jehová ejerce el papel de esposo, mientras que el pueblo de Israel aparece como la esposa. Dentro de la legislación que encontramos en el libro de Deuteronomio, se señala que cuando un hombre descubre en su esposa algo que no le agrade, podrá darle una carta de repudio y así despedirla de su casa. Si la mujer despedida se casa con otro y éste muere o se divorcia de ella, la mujer no podrá volver a casarse con el primer marido, de acuerdo a lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. El libro del profeta Isaías relata que no ha sido Dios, o sea, el esposo, quien ha abandonado a su pueblo, sino que el pueblo de Israel es quien ha buscado los brazos de otro marido, o sea, ha buscado a los ídolos. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 1 de Isaías, los versículos 29 al 31. Así es que la idolatría en la cual había caído el pueblo, o Judá, como también se le nombra, pues esto es lo que ha provocado la ruptura de esa unión entre Jehová y su pueblo. Y esto también lo mencionan los profetas Jeremías, Ezequiel, Oseas. Así es que bien se ha dado pues rompimiento de esta alianza, de este pacto matrimonial, y pues todo esto lo ha dejado al pueblo en el abandono, en el exilio durante este periodo de su historia. Y bien, bueno, a pesar de la infidelidad del pueblo, o como ya hemos mencionado, de Judá, que es, como ya dijimos, la esposa, el Señor Dios no entrega a su esposa el acta de divorcio. Aunque Dios sin duda le había dolido la idolatría, esta infidelidad del pueblo, porque buscó los brazos de otro y que fue a través de la idolatría. Sin embargo, el Señor, y esto es lo grandioso, el Señor mantiene la fidelidad, la lealtad con su esposa, con su pueblo. Y este pasaje revela que no se ha producido un divorcio definitivo, sino que esta separación ha sido transitoria, momentánea, pero que no ha sido definitivo. El profeta pues nos habla de esta posibilidad
de una reconciliación de manera simbólica, matrimonial, entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Otro de los elementos que encontramos aquí es la relación entre padre e hijos. Aquí encontramos un término que es hijo y que constituye la metáfora que denota la pertenencia del pueblo a Jehová. Esto ya también se menciona en el libro de Oseas. Y este poema indica que el Señor no se comportó con Israel como un padre que vende a sus hijos como esclavos para poder pagar alguna deuda. Y recordemos que dentro de la legislación en el Antiguo Testamento se permitía que un hombre vendiera a sus hijos y que era a menudo para saldar alguna deuda. Esto se menciona también ahí en Éxodo 21:7. Los pecados del pueblo habían provocado en la nación un dolor tan grande y que se equipara o se compara con el penar o el sufrimiento de los hijos cuando son vendidos a extranjeros. ¿Sí? Pero aquí tengamos muy en cuenta, tengamos muy presente esto, la venta de los hijos y también lo relacionado a la ruptura del matrimonio no constituye la ruptura definitiva de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta profecía revela que el pueblo no cayó en manos extranjeras debido a circunstancias, al azar de la historia, pues el Señor Dios es quien los había entregado en poder de otras naciones. Por la gravedad de sus pecados había ahora desatado la cólera divina. El designio divino esparció al pueblo entre las naciones, el pueblo de Israel, pero será el mismo Señor quien reunirá a su pueblo disperso y establecerá nuevamente este vínculo de amor eterno con este pueblo redimido. El pueblo ha sufrido del dolor de sentirse repudiado a causa de su pecado. La maldad principalmente del pueblo era la idolatría en la cual habían caído. Por eso la pregunta que Dios dirige a su pueblo ahí en el versículo 2 de este capítulo 50, que dice: porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. Así es que Dios aquí vemos que pregunta y nadie responde. Cuando el pueblo se adhiere a la idolatría, de esta manera se está identificando con las ideas paganas. El pueblo se había apartado de Jehová, pero Dios, mediante una pregunta retórica, pues nuevamente reitera su disposición para salvar, para ayudar a su pueblo. Esto es lo que encontramos ahí en el versículo 2, la segunda parte. Dice: he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Así es que la decisión divina de secar el mar, esto recuerda el momento en que Dios dividió las aguas del mar para que su pueblo pudiera cruzar en tierra seca, en tierra firme, y de esta manera ser librados de esta esclavitud en Egipto. Esto es lo que se menciona ahí en Éxodo capítulo 14. Pero también este término mar alude a esta confusión idolátrica experimentada por el pueblo. Por eso el Señor transforma el mar y las aguas impetuosas en un camino seco. Cuando habla ahí de que Jehová seca los ríos y los peces mueren de sed, ahí en esta segunda parte del versículo 2 del capítulo 50, esto nos recuerda a la muerte de los peces en el río Nilo cuando se envía la primera plaga allá en Egipto. Y Dios convierte las aguas del río en sangre y esto provoca que los peces mueran ahí. Eso también nos recuerda esto. Así es que el pueblo
al negarse a abandonar la idolatría, recibirá por esta misma situación una plaga semejante a la que soportó el pueblo de Egipto cuando impidió que los israelitas salieran de la esclavitud, de esta muerte de los peces. Así es que el pueblo de esta manera es impulsado a que regrese nuevamente al Señor. La alusión a que dice ahí, más adelante, vistió de obscuridad los cielos, designa la cercanía de la intervención de Jehová, como ya se menciona ahí en el Sinaí, y que de forma similar aparece en una nube densa, y el capítulo 19, versículo 16. Si es que en definitiva, aunque el pueblo viva una situación dura, porque estaba representada, y esta situación dura, como cuando se venden los hijos y se experimenta también la ruptura del matrimonio. Esta experiencia, que era muy dura, sin embargo, a pesar de todo eso, Dios seguía manteniendo su oferta de salvación. Bien, ahora vamos a ver los versículos del 4 al 9, que tienen que ver con el tercer canto del siervo. En este pasaje se incluye también este tercer canto del siervo del Señor, aunque estos versículos no aparece explícitamente la palabra siervo. Sin embargo, el poema se une a los cánticos del siervo por dos razones fundamentales: porque se escribe en primera persona y se describe los sufrimientos de un individuo en forma similar al resto de los cánticos. Recuerden que en el capítulo 42, versículos del 1 al 9, está el primer cántico, capítulo 49, del 1 al 6, está el segundo cántico. Así es que este tercer cántico pues es la continuidad de estos cánticos anteriores. Y aquí vamos a encontrar tres aspectos de la personalidad del siervo. Por una parte, el siervo se sabe sostenido por Dios en todo momento, lo que menciona ahí el versículo 9, y su actitud, esta confianza que él tiene, se contrapone con el sentimiento del pueblo de sentirse abandonado. El pueblo tenía duda de que Dios los pudiera auxiliar. Sin embargo, aquí está esta diferencia, esta contraposición. Por otra parte, el siervo se transforma en discípulo de Jehová. Y en oposición, el pueblo de Israel pues se manifestó constantemente rebelde a las enseñanzas del Señor. Ahí está esto que no los distingue. Finalmente, en este tercer cántico recalca cómo la tarea del siervo pues atraviesa por la senda del sufrimiento. Dice el versículo 6 de este capítulo: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. A la vez también se indica cómo el siervo recibe de Jehová la enseñanza. Dice en el versículo 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y también vamos a ver que se habla de la ayuda que se da al siervo de Jehová ahí en el versículo 7 de este capítulo 50, porque dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. También se habla aquí de la justificación del siervo, el versículo 8: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. El siervo de Jehová transmite la palabra de Dios a quien se encuentra abatido. Hemos visto aquí una frase en esto que ya hemos leído. Dice: me dio lengua de sabios.
Literalmente esto significa lengua de discípulo. Y así es que el siervo se muestra como un sabio que tiene una función esencial de educar. Está encargado de enseñar a las personas cómo pues vivir ante las situaciones difíciles al andar en las tinieblas. Ahí lo podemos ver en este versículo 10, y de esta manera confiar en el Señor. Jehová le ha concedido a su siervo esa lengua de discípulo para dar esperanza a este pueblo que vive en este desánimo. Es lo que menciona ahí el versículo 4. El Señor ofreció su enseñanza al pueblo, pero el pueblo, pues como ya hemos visto anteriormente, se muestra rebelde. Por eso el siervo de Jehová asume un papel pues de desprecio por el pueblo y porque él toma la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Así es que el siervo transmite la palabra de Jehová a quien se encuentra abatido. El término cansado que encontramos ahí pues constituye una metáfora de este pueblo estéril que ya hemos visto ahí en el capítulo 40, versículo 7, que se habla como esa flor que se marchita. Por eso, y como un buen discípulo, el siervo derrama sobre quien está abatido, derrama el consuelo de Jehová, que ustedes ahí lo pueden ver ahí en el versículo 4. En contraposición al pueblo que rechaza las enseñanzas, el siervo atiende y obedece los designios de Dios. Y dice ahí el versículo 5 de este capítulo 50, Jehová el Señor me abrió el oído y dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es que esto es lo que marca una distinción entre el pueblo y el siervo de Jehová. La enseñanza divina pues no estriba únicamente en el cúmulo de conocimientos, sino en el convertir al siervo en el mediador que establece o que restablece la alianza entre Dios y su pueblo. El siervo entonces tiene la tarea pues de realizar esta restauración, y dentro de esto pues experimentará el sufrimiento y el castigo. Él lo dice ahí el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Toda esta ignominia aparece en el hecho de mesar la barba. De acuerdo a las tradiciones judías, el mesar la barba se consideraba algo denigrante para las personas y también recortar la barba de un hombre. Esto lo podemos ver también ahí en 2 de Samuel, el capítulo 10, versículos del 1 al 5, donde Hanún humilló a los emisarios del rey David. Bueno, el canto del siervo resalta que a pesar de los ultrajes que recibe, sin embargo, este siervo permanece fiel al Señor. La lealtad del siervo se simboliza mediante esta expresión que dice, puse mi rostro como un pedernal. Ahí está en el versículo 7. El pedernal es una variedad de cuarzo de color gris o amarillo, y es especialmente muy duro y simboliza la firmeza del siervo ante las adversidades. Y es Dios quien le da esa firmeza a este siervo, al igual que se lo concedió a los profetas en antaño. Y hermanos, eso es también para nosotros una esperanza. Dios es quien nos da esa firmeza. También encontramos aquí la palabra justificar. Y esto indica la recuperación del orden del mundo de acuerdo a como Dios lo ha planteado. Esto cuando vemos ahí en Génesis 1, capítulo 1, donde dice que vio Dios que era muy bueno,
Pues así es el proyecto, el plan de Dios. Entonces, Jehová justifica al siervo porque mediante su enseñanza le convertirá en el personaje fiel que servirá de modelo para restablecer la alianza entre Dios y el pueblo. Esta alianza también se va a extender a todas las naciones. Así es que la firmeza del siervo, como ya lo hemos mencionado, nace de esa seguridad que el sentirse sostenido, el sentirse protegido por Dios, esta certeza de que no será defraudado. Y así también nosotros. ¿Cómo podremos tener esa firmeza? A sentirnos seguros que Dios nos sostendrá, Él nos apoyará en todo momento. Por eso dice el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, dice, no me avergonzaré. Así es que la actitud del siervo se contrapone mucho a lo que se experimentaba en el pueblo de Israel. En particular también podemos ver, se contrapone a esto que sucedía con el rey Acaz, que menospreció el auxilio divino y el pueblo de Judá sufrió todo este azote por parte del pueblo asirio. Y esto lo podemos ver ahí también en Segunda de Reyes, el capítulo 16. Si es que el siervo acepta la justificación, ahí en el versículo 8 de este capítulo 50, y por esa justificación se puede dar la justificación a muchos. Esto ya estaremos hablando un poco más en el capítulo 53 acerca de esto. Es decir, permite al pueblo y a las naciones recuperar esta armonía que Dios desea. El poderío del siervo, cuando se siente, se percibe sostenido por Dios, es tan fuerte que puede enfrentar a toda la idolatría. Y así es que los enemigos del siervo, quienes lo azotan, esto nos muestra que lo hacen por ignorancia de esta dimensión redentora de su misión. Y también se menciona aquí en este capítulo que estos enemigos pues serán destruidos al final de cuentas. Dice el versículo 9, he aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y esto es la protección que Dios da a sus hijos. Y esto también nos llena de esperanza a nosotros. En el Nuevo Testamento se relee este canto del siervo a la luz de Jesús de Nazaret, quien es el siervo de Dios, cuya entrega, muerte y resurrección propician la salvación de la humanidad. Jesús es el maestro que ha recibido la enseñanza del Padre, de acuerdo como dice en Juan capítulo 3, a quien también en el Evangelio de Mateo pues se habla de los insultos y golpes que recibe, ahí en este libro de Mateo, el capítulo 26. Y gracias a su entrega, la entrega de Jesús, se cumple la plenitud como siervo de Dios. Y de esta manera también somos justificados, de acuerdo a lo que dice Romanos 8, 31 al 33. La última sección es una invitación a la conversión. De esta manera se concluye este tercer canto, donde la temática de estos versículos 10 y 11 constituye una meditación dirigida al pueblo y también a nosotros como lectores para emprender la senda de la conversión. El lector y el pueblo de Israel pues debe estar atento a los testimonios del siervo y deben acercarse a Dios. Dice ahí el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. También aquí vemos en esta porción, en esta sección, pues el llamado a abandonar la idolatría. Dice ahí el versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Aquí la amonestación que se da a través de esta porción,
pues busca que el pueblo tome la decisión de escuchar al siervo de Jehová y dejar la idolatría, ya que solo si ellos se disponen y siguen al siervo de Jehová, Él los puede conducir hacia los designios divinos. Y bueno, a la luz del Nuevo Testamento es Jesús la realización plena del siervo, quien dirige a los discípulos al conocimiento de la verdad, de acuerdo a lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3. La profecía se dirige al pueblo que caminaba en tinieblas durante este periodo persa, de dominio persa, pero la referencia a quienes carecen de luz también se refiere o alude a las naciones que vagan en la oscuridad. Y aquí encontramos un término que en el versículo 10 se menciona, de este capítulo 50, el versículo 10, que habla de tinieblas. Y esto nos recuerda el estado de la tierra antes de iniciarse el proceso creador por parte de Dios ahí en el libro de Génesis. Y explica metafóricamente el estado de quienes están en esta idolatría, se encuentran en tinieblas. Por otro lado, el término luz simboliza la salvación de la que disfruta el pueblo redimido. Así es que, en definitiva, las tinieblas simbolizan a quienes viven apartados de Dios y no acuden a Él en busca de ayuda. Desde esta perspectiva, la oscuridad abarca a Israel y a las naciones, pues cuando el pueblo de Israel carece de luz, deja de dar también testimonio de la gloria de Dios y como consecuencia no trae luz a las naciones para que adoren a Jehová. Finalmente encontramos una advertencia contra la idolatría y también se presagia pues la ruina de la idolatría. Dice ahí el versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. El Señor anuncia el final de los idólatras y dice, en dolor seréis sepultados. La advertencia pues recuerda de esta destrucción que también se dio con el ejército de Egipto, y esto es entonces una metáfora de los idólatras que persiguen a Israel, quienes también terminaron sepultados bajo las aguas del mar. Ahí en Éxodo capítulo 14 es donde encontramos esto. Así es que si el pueblo no escucha al siervo, ni cree en el siervo, pues no dará testimonio a las naciones de la gloria de Dios, sino que va a propiciar que las naciones continúen bajo la esclavitud de la idolatría. Y así es que, hermanos, esto también es un llamado para nosotros a escuchar, a creer en el siervo de Jehová. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque tu gran bondad, Señor, no nos desamparas. Tú, Señor, cuando hemos fallado, cuando te hemos dado la espalda, cuando hemos actuado de manera infiel, Señor, tú sigues mostrando tu misericordia y, Señor, nos buscas restaurarnos. Has enviado a tu Hijo Jesucristo como el siervo que nos restaura nuevamente en esa alianza contigo. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos siempre a que estemos siguiéndote con fidelidad y que de esta manera seamos luz a las demás naciones, que de esta manera combatamos la idolatría, las diferentes formas de idolatría que se están viviendo en nuestro mundo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a decir este texto de segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y decimos, cada uno dé como lo puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a cantar vamos a hacer una oración para que de esta manera tengamos la consagración de las ofrendas. Vamos a orar.
Señor, en estos momentos, gracias te damos porque tú provees en cada hogar, tú sostienes a cada familia. Señor, estas ofrendas que se han reunido, Señor, que sirvan para el extendimiento de tu reino. Gracias te damos por esta ayuda, por esta protección que tú siempre nos das. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a cantar el himno Yo tengo que guardar, número 224 de nuestros himnarios, y además ustedes lo pueden ver en su pantalla. Hermanos, vamos a tener una oración para terminar. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra. Señor, que tú sigas guardando nuestra vida en todo momento. Gracias porque en tu bondad, Señor, has prometido estar con nosotros siempre. Señor, en tus manos nos ponemos, que tu bendición sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.